Saludos cordiales. Este equipo está conformado por Georgina Gaur, Alexa Salazar, Ivana Herrera, Suail Meléndez y esta servidora Belkis Ramos. Vamos a conversar sobre el duelo. Mi nombre es Yorina Argur y el día de hoy les hablaré sobre qué es el duelo y cuáles son sus etapas. El duelo es la reacción natural y universal ante la pérdida significativa como la muerte de un ser querido, el fin de una relación, la pérdida de un trabajo o la pérdida de independencia. Este es un proceso de ajuste emocional y psicológico que implica sentir tristeza, aflicción y una serie de emociones que pueden ser abrumadoras para la persona que lo está sintiendo. Aunque la pérdida de un ser querido es el ejemplo más común, el duelo también ocurre ante rupturas de vínculos afectivos. Según John Bowlby, el duelo lo caracteriza como una reacción de búsqueda y frustración, con un motivo poderoso para recuperar lo que se ha perdido, acompañada de rabia y de ansiedad. Mientras que Sigmund Freud lo describe como una respuesta dolorosa marcada por la pérdida de interés en el mundo exterior, con un enfoque en el recuerdo del fallecido. Etapas del duelo. La primera, la negación. Este es un mecanismo de defensa primario. La persona bloquea parcialmente o totalmente la realidad porque el impacto emocional es demasiado intenso como para procesarlo de golpe. Por ejemplo, una persona pierde a un ser querido y éste sigue colocando en la mesa su plato como así esperando como si la persona fuese a llegar en algún momento. Este mantiene la misma rutina intacta porque no puede asimilar la ausencia del ser querido que falleció. 2. La ira. Esta es la reacción emocional que aparece cuando la negación ya no se sostiene. La persona siente frustración, impotencia y enojo al enfrentar la pérdida. Esta ira no es irracional. Esta se expresa de manera de que la tensión entre la realidad es dolorosa y el deseo de que todo siga como era antes. Esta es una forma de decir de que no es justo. Por ejemplo, alguien comienza a enojarse con los médicos o con la persona que falleció, diciéndose a sí mismo de que si hubiese sido más cuidadoso esto no hubiera pasado. El enojo se siente cuando la realidad ya duele demasiado. Negociación. Este es el intento psicológico de recuperar el control frente a la situación incontrolable o dolorosa, para reducir la culpa o la ansiedad. Aunque esto parezca irracional, es un proceso que se organiza en el caos interno y da la sensación momentánea de sostenibilidad. Ejemplo. La persona que ya pasó las primeras 2 etapas, esta vez piensa, si hubiera llegado antes al hospital, tal vez esto fuese sido distinto. O también se hace promesa de que voy a ser mejor para evitar para que todo mejore. Este busca explicaciones para sentirse menos culpable y recuperar una sensación de todo el control. Depresión. Es la etapa donde emerge toda la conciencia de la profunda pérdida. Este se caracteriza por tristeza, retraimiento, disminución de interés, no como patología necesariamente, sino como un proceso natural que repliegue emocionalmente para integrar todo lo que ha ocurrido anteriormente. Es una causa necesaria que permite elaborar el dolor que se ha sentido. Ejemplo. Alguien deja de tener interés en las actividades que antes disfrutaba, empieza a llorar con mucha facilidad y siente que la vida ya perdió todo el sentido. Esto no es una debilidad, sino es el paso real de la pérdida que está cayendo de lleno y en cuenta en la persona. Por último, la aceptación. La persona ya integra la pérdida en su historia, se recupera el funcionamiento y desarrolla nuevas formas de vivir con lo sucedido. Este es el punto donde la energía deja ir a la lucha y se dirige a la reconstrucción. Ejemplo, la persona se organiza las pertenencias del ser querido que perdió. Este también retoma sus proyectos, habla de lo ocurrido sin necesidad de derrumbarse. Esto quiere decir que la herida existe, pero ahora convive con ella, sin tener que pelearse con la realidad o con el dolor que sintió. El trabajo de aflicción es el proceso natural que vivimos cuando enfrentamos una pérdida significativa. No se trata solo de sentir tristeza, sino de un conjunto de reacciones emocionales, físicas y sociales
que nos ayudan a adaptarnos a la nueva realidad. En este proceso podemos experimentar emociones como incredulidad, enojo o profunda tristeza, pensamientos confusos y dificultad para concentrarnos, incluso síntomas físicos como cansancio, insomnio o falta de apetito. También es común que cambie nuestra conducta, por ejemplo, aislándonos o mostrándonos irritables. La duración del duelo varía. La fase más intensa puede durar semanas o meses y los síntomas más leves pueden extenderse hasta un año o más. Lo más importante es comprender que el trabajo de aflicción es necesario para integrar la pérdida en nuestra vida. Por eso, el apoyo de la familia, los amigos, los grupos de acompañamiento y los profesionales de la salud mental resultan fundamental para atravesar este proceso de manera saludable. El trabajo de aflicción se entiende como un proceso activo que la persona realiza para adaptarse a una pérdida significativa. No es algo que simplemente ocurre, sino un conjunto de tareas que permiten integrar la experiencia y continuar con la vida. La primera etapa consiste en aceptar la realidad de la pérdida. La persona necesita reconocer que aquello que se ha perdido ya no volverá, aunque al inicio puede existir incredulidad o negación. La segunda etapa es procesar el dolor del duelo. Aquí se da espacio a emociones intensas como tristeza, enojo, culpa o miedo. Evitar este dolor suele prolongar el sufrimiento, por lo que es fundamental permitir su expresión. La tercera etapa implica ajustarse a un mundo sin lo perdido. Este ajuste se da en 3 niveles. Externo, al asumir nuevos roles y responsabilidades. Interno, al redefinir la propia identidad. Y espiritual, al replantear creencias y el sentido de la vida. Finalmente, la cuarta etapa es reubicar la relación con lo perdido y continuar la vida. No significa olvidar, sino integrar los recuerdos y afectos de manera que permitan retomar actividades y vínculos presentes. En conclusión, el trabajo de aflicción se compone de aceptar, sentir, ajustarse y reubicar. Estas etapas ayudan a transformar el dolor en un proceso de adaptación saludable y ofrecen un marco útil para acompañar a quienes atraviesan un duelo. Saludos cordiales, mi nombre es Belkis Ramos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los enfoques psicológicos del duelo. En la teoría psicodinámica, el duelo se entiende como la retirada de la libido, invertida en el objeto perdido para su posterior reinversión en otro objeto de una forma saludable. Se considera un proceso normal, por lo que no se requiere atención psicoterapéutica. Cuando este proceso no ocurre, los sentimientos negativos respecto al fallecido o la pérdida se manifiestan en forma de autorreproche o culpabilidad. En cuanto a la teoría del apego de Bowlby, se considera el desarrollo de vínculos como algo instintivo y característico de muchas especies. El apego permite alimentar el vínculo y cuando éste se ve amenazado o roto,
se suscitan reacciones emocionales intensas. Por lo tanto, el duelo, desde esta teoría, se produce por la ruptura del vínculo. Desde la teoría cognitiva se defiende que los pensamientos son los responsables de la emoción y de la conducta humana, de forma que los problemas fundamentalmente emocionales, cuando surgen, se hacen interpretaciones erróneas de la realidad. En la teoría del estrés, el duelo se considera un estresor y se subraya la importancia de los recursos personales para hacer frente al mismo. Se tienen en cuenta las consecuencias físicas que tienen que ver con el debilitamiento del sistema inmunitario y la necesidad de estudiarlas. En cuanto a las estrategias en el duelo, como se ha visto en los modelos explicativos del duelo, desde la teoría del estrés, el duelo es un estresor. Y para hacerle frente se requieren dos tipos de afrontamiento, el dirigido al problema y el centrado en la emoción. El primero será más útil en situaciones modificables y el segundo en las que son irreversibles, donde es importante promover la aceptación. Una de las estrategias que ha tenido bastante estudio es la espiritualidad, practicar la espiritualidad. Muchas gracias por su atención. Origen psicopatológico del suicidio. El suicidio es un fenómeno complejo que no puede reducirse a una sola causa. Desde la psicología clínica y la psiquiatría se considera que su origen psicopatológico incluye trastornos mentales asociados a depresión mayor. Es el principal factor de riesgo. La desesperanza, la percepción de carga con síntomas claves, trastornos de ansiedad, el miedo intenso, la agitación, la sensación de amenaza constante puede llevar a la idealización suicida. Los trastornos límites de la personalidad, la impulsividad y el vacío emocional, la esquizofrenia en fases de desorganización o aislamiento y trastornos por consumo de sustancias. El uso del alcohol y las drogas puede traer conductas suicidas y agravar síntomas depresivos. Estadísticas actuales sobre el suicidio. A nivel mundial, 740.000 muertes por suicidio cada año, lo que equivale a una muerte cada 43 segundos. La tasa mundial de mortalidad por suicidio ha disminuido en las últimas 3 décadas, de 15 por cada 100.000 habitantes a 9 por cada 100.000. A pesar de esta reducción, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. En Venezuela, el país enfrenta un aumento preocupante de suicidios, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. No hay cifras oficiales actualizadas ni transparentes, lo que dificulta el diseño de políticas públicas efectivas. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, Venezuela aún está por debajo de la medida mundial, pero el fenómeno va en ascenso. Expertos como Gustavo Páez Silva advierten sobre la desatención institucional y la urgencia de implementar estrategias de prevención. Buenas tardes, mi nombre es Alexa Salazar, cursante de la carrera de Psicología y el día de hoy voy a hablar sobre las estrategias y o consejos de la salud mental para poder prevenir el suicidio. La primera estrategia es fortalecer la conexión social y es que el aislamiento es uno de los mayores factores de riesgo a la hora de hablar del suicidio. Por ejemplo, mantener contacto frecuente con familiares, amigos o grupos de apoyo, participar en actividades que sean comunitarias, deportivas, espirituales o recreativas y buscar personas con las que se pueda hablar sin que éstas emitan algún prejuicio. Número 2. Hablar abiertamente sobre emociones difíciles. Las ideas suicidas se vuelven más peligrosas cuando éstas se ocultan. Y es que hay que permitir que la tristeza, frustración, miedo, cansancio existan sin ningún tipo de culpa.
además de practicar la comunicación emocional, saber que la persona no está bien y que necesita apoyo. Y por último, apoyar a alguien, o sea, escuchar sin cuestionar ni minimizar. Punto número 3, identificación de señales de alerta. Hay que prestar atención a los cambios drásticos porque estos pueden cambiar la vida de la persona. Hay que hablar sobre muerte, cansancio de vivir o sentirse una carga. Retirarse socialmente, cambios en el sueño, apetito, energía, regalar pertenencias importantes, despedidas implícitas y el aumento en consumo de alcohol o drogas. Estas señales significan que hay que buscar ayuda profesional de inmediato. Punto número 4, construcción de redes de apoyo profesional, ya sea psicólogos, psiquiatras, grupos de terapia, líneas de emergencia o centros de crisis, y planes de seguridad, o sea, saber a quién llamar y qué hacer ante una crisis. Punto número 5, las técnicas para manejar emociones intensas. Está la respiración diafragmática, que es 5 minutos cada día. La distracción emocional, ya sea dibujar, escribir, caminar, escuchar música o hacer cualquier tipo de hobby. El mindfulness o la meditación guiada. Y por último, identificar los pensamientos automáticos y cuestionárselos. Por ejemplo, soy una carga, quiere decir que mis emociones son muy fuertes ahora, pero eso no va a definir mi valor. Punto número 6, fomentar un sentido de propósito y esperanza. Hay que establecer metas pequeñas y las cuales sean alcanzables. Valorar logros diarios por pequeños que parezcan. Recordar valores personales, talentos e intereses y hacer una lista de razones por las que vale la pena seguir viviendo. Punto número 7, control de acceso a medios letales. Eso quiere decir mantener armas, medicamentos, sustancias bajo control o supervisión. Informar a familiares si se pasa por un momento emocional crítico. Punto número 8, ser amable con uno mismo. Las personas en riesgo suelen ser muy duras consigo mismas. Y es que hay que practicar la autocompasión, o sea, hablarse con ternura y no con castigo. Y recordar que todos en el mundo merecemos cuidado, incluso en sus momentos más oscuros.